Buenas tardes, estimados estudiantes de la asignatura Antropología Política. Les voy a presentar ahora las ideas fundamentales con las que vamos a trabajar en la segunda unidad de nuestra asignatura, que tiene como objetivo diferenciar los sistemas políticos no centralizados y por lo tanto el nombre de la unidad es justamente Sistemas Políticos No Centralizados. Veremos que hay una clasificación clásica en antropología política que tiene que ver con sistemas políticos centralizados, que serán estudiados en la unidad 3, y sistemas políticos no centralizados, sobre todo en las sociedades preindustriales, en un lenguaje un tanto, podríamos decir, evolucionista. Diremos de entrada que hay una serie de problemas con esta clasificación de sistemas centralizados y no centralizados. La primera es que tenemos la presencia de muchos grupos anómalos que aparecen cuando tratamos de hacer estas clasificaciones y tipologías de sistemas sociales y políticos, ¿no? Estos problemas han sido señalados desde distintas vertientes, digamos. Una de ellas los postmodernos, que ven en la clasificación, en este tipo de clasificación, la compulsión, digamos así, del pensamiento moderno de ordenar científicamente todo a partir de una imposición de esta ilustración modernista. También aquellos que trabajan en teorías antidesarrollo han rechazado este tipo de clasificación, alegando que ellas son un medio para que la hegemonía de Occidente afirme su poder sobre los grupos designados en este sistema clasificatorio. Igualmente, las teorías de la globalización no simpatizan con este tipo de tipologías tradicionales, porque dicen que más que estructuras estáticas de sistemas de clasificación, hoy en día es necesario enfatizar la fluidez, la hibridez y el cambio. Y aquí estaríamos hablando como una tipología estática y con órdenes puros y separados, digamos. Sin embargo, como antropólogos, debemos conocer esta clasificación que ha sido central en la investigación desde los comienzos de la antropología política. La mayoría de los manuales de introducción a la antropología cultural empiezan con estas clásicas denominaciones de banda, tribu, jefaturas o cacicazgos, veremos después, y Estado. Y también porque incluso en el caso ecuatoriano aún existen sociedades que sin que las miremos bajo el lente, digamos, evolucionista, mantienen algunas de las características de estos sistemas no centralizados a los que nos vamos a referir inmediatamente. Entonces, a pesar de la disconformidad de muchos antropólogos, recordemos que ya en nuestra primera unidad poníamos como fecha fundante de la antropología política 1940. Bueno, entre 1940 y 1980 surgió este sistema de clasificación que fue ganando una cierta aceptación terminológica general y proporcionó un vocabulario común para las diferencias políticas. Nos estamos refiriendo a sistemas políticos preindustriales o no industriales, donde pensamos en sistemas centralizados como estados, no necesariamente estados modernos, que también los vamos a estudiar en nuestra tercera y cuarta unidad, sino el surgimiento de estados aún en momentos, digamos, de tecnología no industrializada. Y la presencia de jefaturas o cacicazgos, basadas más que en la estratificación, como es en el caso de los estados, en el rango. Este tipo de sistemas centralizados serán objeto de estudio de nuestra tercera unidad. Ahora nos vamos a centrar en estos sistemas no centralizados, que son las bandas y las tribus. Ustedes en el texto de Llewellyn
van a encontrar un cuadro de resumen que incluye estos 4 tipos de sistemas políticos y de gobierno, y yo he separado ahora aquellos que corresponden a bandas y tribus. No voy a leer aquí con detalle, ustedes lo tienen en el texto, pero quiero señalar algunas cosas. Por ejemplo, se caracteriza el tipo de subsistencia, el tipo de liderazgo, el tipo de parentesco y su importancia. Por poner un ejemplo, en el tipo de subsistencia, cuando hablamos de banda estamos pensando en cazadores-recolectores, como escasa domesticación de las plantas. En cambio, en el caso de las tribus ya estamos hablando de una agricultura extensiva y de pastoreo, ¿no? En caso de liderazgo vamos a tener en las bandas líderes informales y provisionales, en el caso de las tribus cabecillas sin poder, en fin. Lo propio podríamos decir en cuanto a los principales medios de integración social, donde en el caso de las bandas priman las alianzas matrimoniales, bandas que se unen por parentesco y familia. En las tribus vamos a tener fratrías pantribales, es decir, asociaciones, podríamos decir alianzas de distintos grupos tribales, ¿no? Que pueden estar basadas en el parentesco o no. En cuanto a la asociación política, en el caso de las bandas puede haber un cabecilla hereditario, en el caso de las tribus no necesariamente. En ambos casos podemos tener como formas de intercambio económico el principio de reciprocidad, aunque en las tribus pues, el comercio puede estar más desarrollado. En ambos casos tendríamos una no estratificación, una estratificación social igualitaria. Y en el caso de la propiedad, en el caso de las bandas, tenemos un escaso o nulo sentido de la propiedad personal, y en el caso de las tribus la presencia de una propiedad comunal. Finalmente podemos ver elementos como la ley y el control legítimo de la fuerza, sin leyes ni castigos formales en ambos casos, pero un derecho al uso de la fuerza en un caso de las bandas comunitario, en el otro caso basados en linaje, clan o asociación. En ambos sistemas, a nivel religioso tenemos presencia de chamanismo, sin una clase, digamos, sacerdotal instituida. No existen profesionales religiosos en el caso de las bandas. En el caso de las tribus, sí, una fuerte presencia de rituales de iniciación, de transición, etc. Y en el texto se dan varios ejemplos, aquí pongo algunos tal vez que conocen o que les suenan, ejemplos actuales y contemporáneos. En el caso de las bandas todavía bosquimanos y pigmeos en África, los llamados esquimales en Canadá, en Alaska. Para el caso de tribus, los Yanomami o Yanomamo, como dicen algunos en Brasil, Venezuela. Y va a haber referencias a los Nuer de Sudán por el clásico estudio mencionado en la primera unidad. En cuanto a ejemplos históricos o prehistóricos, no es muy feliz la palabra, pero mantengo el lenguaje de Llewellyn, serían todas las sociedades paleolíticas, y en el caso de las tribus, los iroqueses de Estados Unidos, bastante conocidos en la literatura antropológica, o los grupos de los valles de Oaxaca en el actual México. Bien, algunas precisiones. Estos cuadros que les he presentado sugieren algunas características sociales y económicas específicas que pueden asociarse con cada uno de los tipos políticos principales, ¿no? Pero hay que mirar esta caracterización con mucho cuidado, con mucha prudencia, por algunas razones. Porque ninguna sociedad cumple todas las características de esta tipología mostrada por Llewellyn. Lo que se muestra es complejidad cultural. Entonces, no debe asumirse que la política es el determinante primario para definir la tipología, ¿no? Hay ciertas características que son mejores indicadores que otras. Los cuadros implican que cada uno de estos tipos son distintos entre sí, pero en realidad podríamos hablar de mucho de continuo, ¿no? en cada uno de estos. En este caso los dos tipos, aunque como les digo en el texto voy a encontrar de los 4 sistemas.
No debe suponerse que un alto nivel de complejidad cultural deja atrás todas las características de los niveles, entre comillas, inferiores. La reciprocidad, por ejemplo, sigue siendo un medio importante de intercambio en todas las sociedades, incluso en sociedades modernas, denominadas occidentales. En lo religioso, aquí se muestra la estrecha relación entre complejidad cultural y organización religiosa. En el caso de las bandas, por ejemplo, no hay ningún tipo de institucionalidad religiosa a través de profesionales de la religión, y veremos que después en jefaturas, cacicazgos y estados sí, pero se muestra poca o ninguna relación con respecto al sistema de creencias, ¿no? Magia, animismo, politeísmo, monoteísmo, que es algo que está ausente en esta tipología mostrada. Muy bien, veamos entonces algunas características generales de estos sistemas no centralizados, bandas y tribus, ¿no? Muchos grupos estudiados tradicionalmente por los antropólogos no tienen o tienen muy poco aquello que en nuestra mentalidad contemporánea llamaríamos gobierno. Entonces, no en el sentido de una élite política permanente, ¿no? En la mayoría de estos sistemas no estatales y en el lenguaje de esta unidad no centralizados, el poder es temporal y fragmentario, ¿no? Es decir, el poder se reparte entre familias, bandas, linajes, asociaciones. Temporalmente se pueden formar grupos políticos más amplios, pero de manera muy coyuntural, para hacer frente a una amenaza, por ejemplo, de otro grupo. Pero una vez que termina la amenaza se van a separar, a disgregar fácilmente, ¿no? La mejor forma de considerar estos sistemas sociales es como grupos fluidos que durante periodos cortos o largos, por temporadas a veces y otras casi por azar, se unen, ¿no? Se unen para formar unidades tribales más extensas que luego se desintegran en unidades más pequeñas que pueden a su vez dividirse en otras. Entonces es un movimiento, digamos, de asociación y disociación de estos grupos de bandas y tribus. Lo político es constante, ¿no? Pero a través de la búsqueda de apoyo para lograr puestos de liderazgo. Veremos que una de las características muy importantes de estos sistemas es que no hay mecanismos de coerción, como sí existen en los estados modernos, ¿no? Entonces, lo político se expresa a través de la búsqueda de apoyo para lograr puestos de liderazgo o mediante tomas de decisiones públicas y colectivas o para defender el territorio, etc. Pero nunca se manifiesta a través del monopolio de la fuerza coercitiva. Esto es un aspecto muy importante de estos sistemas no centralizados. Tampoco se expresan a través de un sistema económico centralizado basado en impuestos o tributos, ¿no? Nuevamente, estos dos aspectos, ausencia de un mecanismo institucionalizado de coerción, como ocurre en los estados y como hemos visto en nuestra historia reciente de hace pocos días, o a través de un sistema económico centralizado que reciba o exija tributos, eso está ausente en este tipo de sistema, ¿no? Son igualitarios ambos sistemas, pero en los niveles, sobre todo en el sistema de cazadores-recolectores de las bandas, es plenamente igualitario, y en otros grupos hay mucho más horizontalidad, digamos, en cuanto a la toma de decisiones y en cuanto al acceso al liderazgo. Entonces veamos ahora algunas características específicas de estos dos grupos. Las bandas es la forma de organización más corriente durante la época del Paleolítico. Actualmente son muy pocos los grupos que se podrían, desde esta mirada clásica de la antropología, considerar bandas. En las concepciones tradicionales se considera que una banda puede estar formada entre 25 y 150 individuos agrupados en familias nucleares. Existe una división del trabajo, pero basado en la edad, ¿no?
adultos, ancianos y niños no hacen lo mismo, y en sexo, hombres y mujeres no hacen lo mismo, pero no existe una especialización del trabajo, ¿no? Es una unidad basada en la costumbre, la tradición, los símbolos, valores comunes, antes que en la interdependencia de roles especializados. Tenemos presencia de exogamia, que obliga a alianzas entre bandas y que une a los grupos a través de parentescos bilaterales. Hemos ya dicho, en las bandas, también las tribus, pero en las bandas tenemos sistemas igualitarios en los ámbitos económico, social y de estructura política, ¿no? La distribución de alimentos y bienes se realiza a través de la reciprocidad. Las tomas de decisiones se hacen de manera colectiva e incumbe a todo el grupo. El acceso al liderazgo es abierto, pero sobre todo a nivel de varones de determinada edad, y el liderazgo es temporal y transferible. Como decíamos, una persona, o como insinuaba antes, una persona puede asumir un rol de liderazgo en una coyuntura específica de peligro, por ejemplo, ¿no? Y este liderazgo se basa en cualidades personales del individuo sin poder coercitivo, ¿no? La tipología de las bandas podríamos señalarla en tres sentidos: una banda patrilocal, otra compuesta y la que no calza, la anómala, ¿no? Una banda patrilocal es aquella en la cual, mediante la exogamia y mediante reglas matrimoniales que obligan a la mujer a vivir en el grupo del marido, ¿no? Esto produce o implica estabilidad, es decir, cada grupo repone a sus miembros, ¿no? por esta circulación, digamos, ¿no? de mujeres en presencia del territorio, del ámbito familiar del marido. Pero también produce flexibilidad porque es la que posibilita la alianza por medio del matrimonio entre distintos grupos. Una banda compuesta es cuando históricamente se da el colapso de la patrilocalidad, debido a que una familia, un grupo ha sido diezmada por una enfermedad o por la guerra. Tal vez nos resulte un poco difícil imaginar estas situaciones, ¿no? Yo recuerdo en la década del 80, entre los achuar, por ejemplo, cuando llegaba una persona de afuera, un misionero, un médico, un voluntario, y escuchaba que esa persona, por ejemplo, tosía, los achuar salían corriendo casi en pavor, digamos, porque eso era la posibilidad de una gripe que podía matar a decenas de personas, ¿no? Entonces, nos puede parecer raro, pero son situaciones reales y cuasi contemporáneas, ¿no? Entonces, por enfermedad o por guerra, una determinada banda puede verse visto debilitada, y entonces se forman bandas compuestas, ¿no? debido a la unión de dos o más de ellas. Y el caso anómalo es cuando se tienen estructuras sociales sumamente fragmentadas y quedan a un nivel familiar de integración muy reducido. Veamos algunas notas características sobre las tribus. El término tribu se utiliza para referirse a una amplia gama de entidades que tienen muy poco en común. Y por ello mismo en general hay tres objeciones básicas a su concepto. Dice, no debería usarse este término tribu, además de que en nuestro medio tiene un carácter peyorativo, despectivo, y que lo vamos a trabajar como una actividad de aprendizaje, ¿no? Pero las tres objeciones en general al interior de la antropología política del término o del concepto de tribu es que, primero, no abarca un grupo diferenciado de sociedades que compartan rasgos comunes entre sí. Segundo, que no es suficientemente, el término, el concepto no es suficientemente distinto de otros grupos. O sea, tribu comparte muchos elementos con banda y comparte muchos elementos característicos con jefatura, entonces no se encuentra la especificidad, digamos así.
Y la tercera objeción es que el concepto de tribu sugiere un grado de interacción social o de vinculación que a veces no existe. Entonces la pregunta es ¿por qué tenemos que seguir usando esta denominación de tribu? Repito, aparte del carácter peyorativo que en el caso de nuestros países coloniales puede tener, ¿no? A pueblos de tradición milenaria amazónica, mucha gente urbana despectivamente dice son tribus. Y tribu puede ser equivalente a salvaje. Entonces, ojo con esto. Estamos hablando en la terminología más amplia, digamos, de la antropología política clásica, ¿no? Bueno, pero más allá de estas objeciones, la pregunta es, ¿por qué usar entonces el concepto o el término de tribu? Y hay por lo menos, Llewellyn plantea por lo menos dos razones, ¿no? Porque tiene que haber un puente entre estas bandas cazadoras recolectoras y este primer nivel, llamemos así, de sistema centralizado que son las jefaturas o cacicazgos, ¿no? En términos de una complejidad sociopolítica y en términos de desarrollo evolutivo. Habría una distancia enorme, digamos, entre cazadores, recolectores y jefaturas o cacicazgos y un gran vacío, llamemos, en medio. Y una segunda razón es porque los estudios interculturales contemporáneos revelan que sí hay ciertos rasgos comunes entre muchos de estos grupos. Entonces, algunas características. Las llamadas tribus entonces son sistemas igualitarios, característica que comparten con las bandas, no centralizados, igual, en los que la autoridad está repartida entre varios grupos reducidos. Recordemos que la banda era un líder, ¿no? Casi ocasional. Aquí hay autoridad repartida entre varios grupos y la unidad se la obtiene mediante una trama de relaciones individuales y colectivas. La economía se basa en productos alimenticios domesticados, a diferencia de la banda, que son cazadores-recolectores. Aquí ya hay una historia, podríamos decir, de domesticación de plantas y animales. Entonces son organizaciones sociales ya asentadas, densamente pobladas, más sedentarias que las bandas. Sin embargo, aún hay poca especialización económica y política, exceptuando la división del trabajo, que igual que en el otro caso es una división del trabajo basada en sexo y edad, y todavía no existe, igual que en las bandas, una especialización religiosa. ¿Cuál es la especificidad que distingue a la tribu de la banda? Las solidalidades, no solidaridades, sino solidalidades pantribales. Es un término específico de la antropología política. Pantribales quiere decir que es la reunión de diversas comunidades autosuficientes en grupos sociales más amplios. ¿Qué quiere decir el término solidalidad? Es la asociación formal o informal, esta tendencia a crear asociaciones, asociacionismo podríamos decir en un término contemporáneo. En las tribus hay dos tipos de solidalidades, las que derivan del parentesco y las que no derivan del parentesco. Las solidalidades de parentesco se dan mediante linajes masculinos, mediante patrilinajes, o mediante matrilinajes, ¿no? Por un lado, pero también mediante clanes, es decir, estos grupos de linaje con línea común de descendencia que se remonta a un antepasado generalmente mítico. Las solidalidades no derivadas del parentesco hace referencia a una multitud de distintos tipos de asociaciones, en algunos casos voluntarias y en otras involuntarias. Por ejemplo, hay grupos entre los pueblos indígenas de Norteamérica, grupos que se inician conjuntamente en la pubertad, en los grupos amazónicos, en las tribus amazónicas, grupos de guerreros especializados que forman solidaridades, grupos de dirigentes, grupos de payasos, por ejemplo, en la literatura antropológica se habla de los indios de la pradera en Estados Unidos, ¿no?
o grupos de policías, entre comillas, es decir, grupos de vigilancia, por ejemplo, para que se observen ciertas normas, las plañideras del antiguo Israel, que eran mujeres que se contrataban específicamente para llorar en situación de enfermedad o de muerte, asociaciones o solidaridades de curanderos, por ejemplo, en fin, entonces distintos tipos de asociaciones. Aunque funcionen estas solidaridades no basadas en el parentesco, hay que decir que siempre el parentesco es un elemento importante de cohesión social. Y aquí hago referencia a un tipo de linaje específico que entiendo que en el segundo bloque de este nivel van a trabajar el tema del parentesco, un tipo de asociación especial basado en el linaje segmentario. ¿Qué es esto? Es una forma de organización política basada en el parentesco, el linaje segmentario, muy común en África. Varios grupos de poblados autónomos pueden unirse entre sí para formar unidades cada vez más amplias con fines rituales y defensivos contra ciertas amenazas comunes. Las solidaridades no basadas en el parentesco pueden tener importantes funciones integradoras al interior de la tribu y en algunos casos pueden tomar decisiones políticas. Pongo aquí un caso conocido personalmente, que un curandero que, por ejemplo, con su diagnóstico afirma que un determinado enfermo ha recibido flechas invisibles o ha sido embrujado por una persona de otro grupo, ese diagnóstico puede motivar que esa tribu, que ese grupo tenga que ir a la guerra. Esto, por ejemplo, ocurría hasta muy poco entre los Achuar de la Amazonía ecuatoriana. Los consejos de ancianos pueden tomar decisiones políticas, aunque mediante el diálogo, un diálogo que busque consenso. Entonces, esto para decir cómo estas solidaridades no basadas en el parentesco pueden tener un peso político muy importante anterior a la tribu. Finalmente, dentro de la unidad, vamos a estudiar, aquí solamente les doy una idea general, pero vamos a estudiar un caso muy importante que ocurre sobre todo en la Melanesia, la figura de aquello que se ha dado en llamar los grandes hombres o el gran hombre. El gran hombre en la Melanesia son personas que alcanzan una autoridad política a través de la riqueza, a través de la generosidad. Mientras más generoso es un gran hombre, más autoridad y peso político tiene al interior del grupo, y también a través del valor en la guerra. Se trata, sin embargo, de una autoridad inestable, porque depende de su capacidad para hacer donaciones y préstamos, y esta capacidad la puede perder por la incapacidad, por ejemplo, de juntar cerdos para invitar a una comilona, a un festín, o por una mala cosecha o por una derrota en el campo de batalla. Como les digo, esto es un caso muy específico de varias comunidades, grupos, tribus de la Melanesia, pero es un caso sumamente interesante. Para terminar, digamos que la dificultad del concepto de tribu en antropología política es que es difícil definirla en términos estrictamente políticos, ¿no? Es más fácil decir que se trata de comunidades no centralizadas basadas en animales y plantas domesticadas. Pero si decimos esto, estamos dando una definición de tipo económico más que política. Sin embargo, necesitamos conocer esta clasificación que no deja de tener un cierto tinte evolucionista y en nuestras historias coloniales también casi racista, pero necesitamos manejarlas y conocerlas desde esta mirada clásica de la antropología antes de que pasemos a ver una antropología política más contemporánea. ¿Cómo vamos a trabajar? Está en el ABAC, ahí tienen todas las indicaciones, pero finalizo este video tal vez con algunas anotaciones que les pueden servir. Entonces vamos a leer 3 textos. Una introducción general a la antropología cultural, bastante conocido, el de Conrad Cotta. Ahí tienen páginas específicas que va a hablar sobre las bandas y las tribus. El texto de Llewellyn que ya leímos en la primera unidad. Igual unas páginas específicas donde vemos estos sistemas
políticos que él le llama preindustriales, y un texto de Marshall Salins que es específicamente sobre los grandes hombres. Entonces un texto que se llama Hombre pobre, hombre rico, gran hombre, jefe. Estos 3 textos vamos a leer, ahí tienen ustedes las indicaciones en las páginas, pero les voy a hacer algunos comentarios o darles a conocer cuáles van a ser el tipo de actividades que tienen que realizar. Todo esto lo encuentran en el ABA con todas las indicaciones de la tarea a realizar y lo que deben de subir al ABA. Entonces, una vez leídos los textos, se trata de que ustedes, en primer lugar, realicen una pequeña investigación en el Internet sobre los Tagaeri y los Taromenane. Son 2 grupos, 2 pueblos indígenas no contactados de la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Y entonces, a través del Internet, busquen información sobre población, territorio, movilidad, liderazgo, subsistencia, pueden incluir otros datos, religión, etc. Entonces, busquen información sobre estos 2 pueblos. Y luego decir cuáles de estas características que se le atribuyen a estos 2 grupos, a Tagaeri y Taromenane, y referente a estos temas, territorio, población, religión, etc., ¿cuáles de estas características calzarían o no en el modelo de banda o tribu que nos presentan en los textos Llewellyn y Cottage, ¿no? Entonces hay un cierto trabajo ahí de aplicación para que no simplemente archivemos información como si fueran cosas del pasado. Ese es un primer tipo de tarea. Un segundo tipo de tarea, la idea es que hagan pequeñas entrevistas, 5 pequeñas entrevistas de su entorno inmediato, familiares, amigos, colegas, compañeros de trabajo, y preguntarles qué entienden ellos por lo que es una tribu, qué es una tribu. Y pedirles que te den ejemplos de tribu, no importa si son sacados de una película, si te hablan de la película 10.000 años antes de Cristo o lo que sea, no importa. O alguna película religiosa sobre las tribus de Israel, no importa, que te den ejemplos, ¿no? Entonces, la idea es que hagas un resumen, que cada uno de ustedes haga un resumen de estas respuestas de sus entrevistados y ver si en esas respuestas hay valoraciones, hay juicios de valor sobre lo que se entiende por una tribu. En esas entrevistas puede ser gente que te diga que las tribus viven sin los progresos de civilización, que son salvajes, o otros digan positivamente, ahí hay más igualdad, etc. ¿Qué idea tienen las personas de tu círculo cercano sobre lo que es una tribu? Comparar las respuestas de estos entrevistados con las definiciones de tribu que van a encontrar en los textos, sobre todo en el de Cottage y en el de Llewellyn. Entonces, como vemos, tenemos una primera actividad sobre las bandas o tribus, esto a partir de los pueblos amazónicos, otra actividad sobre las tribus, y finalmente una actividad reflexiva, ¿no? Pensar qué persona de su círculo, pasado o presente, un amigo, un familiar, un conocido, un compañero de trabajo, podría tener alguna semejanza con la figura del gran hombre que nos presenta Marshall Salins. Yo tengo un hermano que es un tipo súper generoso, súper generoso. Y bueno, podría preguntarme si esa generosidad de mi hermano calzaría de alguna manera esta comparación, analogía con la figura del gran hombre y qué tipo de autoridad, por ejemplo, le da su generosidad. Entonces les digo, en una página expliciten estos elementos semejantes y relacionarlos con formas de poder o prestigio. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes, ven cómo tratamos también de que los textos que leemos puedan tener ámbitos de aplicación en nuestra vida profesional y cotidiana. Esto es una síntesis de lo que vamos a ver en esta segunda unidad, que espero que la aprovechen. Nuevamente, como tienen en el video introductorio de la asignatura, tienen ahí los canales a través de los cuales me pueden contactar, hacer consultas, resolver dudas sobre la tarea o sobre los textos y las actividades que van a realizar. Esto sería, queridos, queridas estudiantes, muchas gracias.